Vale, perfecto. Pues vamos hoy a dar un pasito más en lo que hemos podido ver el otro día, ¿de acuerdo? Hoy creo que todas las personas que estaban el otro día, pues nos acompañan hoy, bueno, o eso espero al menos, en la segunda parte, pero las personas que se hayan unido directamente a esta sesión, bueno, nuevamente, pues quiero que lo hagan de una forma distendida, ya que todos los conceptos que dimos el otro día, pues básicamente son importantes en hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis bien mi presentación? Podemos empezar, ¿verdad? Vale, fenómeno. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que vienen siendo las estrategias avanzadas de trading. Digamos que todo lo que vimos el otro día, el miércoles, fue una pequeña preparación psicológica, sobre todo para llevar a cabo todo lo que viene siendo esa actitud que tenemos que tener frente al mercado, esa actitud que nos va a dar una ventaja competitiva, y no solamente me refiero a una ventaja estadística por el tema de los sistemas que vamos a ver hoy, sino una ventaja competitiva psicológicamente de cara al mercado, que al final siempre he mantenido que considero que es un 70% del éxito operativo, que realmente es un porcentaje muy elevado, como podéis ver. Entonces, si os parece bien, hoy vamos a todas las dudas que tengáis. Es evidente que me podéis parar en cualquier momento. Quiero que esto sea algo más o menos dinámico para que lo podáis tener en cuenta. Así que me podéis parar, porque esto sí que es más complejo que el otro día. Digamos que el otro día pues era un poquito más distendido. Hemos hablado de psicología y creo que eso vía sentido común se entiende mejor, pero hoy sí que vamos a dar un poquito esas bazas que tenemos que tener a nivel operativo. ¿De acuerdo? Estáis viendo mi monitor, ¿verdad? Vemos arranque, anticipación y convicción, ¿sí? Vale, fenómeno. Bueno, pues vamos a empezar. Realmente, todas estas estrategias que vamos a ver hoy luego hemos decidido con Marc hacer una sesión conjunta, porque creo que es muy importante que relacionemos todos los parámetros, tanto los que habéis visto con él como los que habéis visto conmigo, los que veréis hoy conmigo, y la teoría que él ha llevado a cabo también con vosotros. Y es muy importante que para darle un cierre a toda esta teoría seamos capaces de visualizar un poquito más allá. Entonces vamos a hacer una sesión conjunta, ¿de acuerdo? Que lo que nos va a llevar, pues como decía, ¿no? Es a que veáis qué hacemos nosotros en nuestra operativa. Evidentemente, hemos dicho y hemos mantenido que estas sesiones son de estrategia avanzada de trading, pero es evidente que tiene que haber un tipo de preparación previa para llevar a cabo determinadas estrategias. Hemos puesto algunas de ellas, ¿de acuerdo? Para que vosotros las podáis ver y las voy a explicar a continuación. Entonces vamos a empezar disculpa, vamos a empezar pues por lo que viene siendo una estrategia de arranque, ¿no? Es una estrategia de anticipación y convicción. Lo que hablábamos el otro día, no sé si lo recordáis, cuando hablábamos de ser anticipados y tener convicción en lo que hacíamos operativamente. Para llevarlo a cabo a la operativa hay que tener un control emocional importante. Vuelvo a repetir que es muy importante que tengáis en cuenta el parámetro psicológico. Entonces, bueno, estábamos hablando de arranque, anticipación, de convicción, de ese sesgo psicológico que tenemos que tener, sobre todo en la operativa, ¿no? Vamos a ver estas estrategias básicamente entre muchas que hacemos diariamente nosotros cada vez que estamos en nuestro trading desk. Si tenéis alguna duda operativa, me paráis. Luego lo vamos a ver en gráfico, lo vamos a ver sobre el terreno, ¿no? Sobre el terreno de juego, que al final es donde se ven pues las cosas en realidad, ¿no? Vamos a ver, como podemos ver en la ilustración, no sé si lo veis bien. Perfecto, pues como podemos ver en el gráfico, ¿de acuerdo? Os lo he marcado de una forma muy ilustrada, para que quede muy claro. El otro día lo vimos de una forma más rápida, hoy lo vamos a ver con más calma, ¿no? Y vamos a ver que, como podéis ver en el gráfico, ¿no? En el hombro de la derecha, que lo hemos marcado con una flecha de color rojo, pues nos encontramos con un patrón típico de cambio de tendencia. Esto ya lo habíamos visto el otro día, que era un patrón de hombro cabeza a hombro, o puede ser un patrón de hombro cabeza a hombro invertido, cuando, dependiendo si estamos alcistas y pasamos a bajistas, o viceversa, ¿no? Entonces, la sucesión lógica en las pautas de giro, en las que, pues como veis, una sucesión de máximos y mínimos crecientes se intercala
con una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que eso es lo que nos dice la teoría, pues ¿cómo vamos a hacer para llegar a analizar esto de forma operativa, ¿no? En una situación operativa, si vamos al proceso de breakout, es decir, en el momento pues, que se completa el patrón de giro, no sé si veis bien mi ratón, en el momento en el que se completa el patrón de giro rompiendo la línea azul, ¿de acuerdo? Rompiendo la línea azul o línea clavicular, que le llamamos nosotros, y ponemos un stop en la anulación del movimiento. ¿Lo veis bien, no? Está en rojo, en azul. Entonces, es decir, por encima del máximo del patrón o de la cabeza, ¿de acuerdo? Es una de las estrategias que seguimos. ¿Por qué le llamamos anticipación? Pues yo creo que es una de las bazas más importantes que tenemos que tener en el mercado, ¿no? La anticipación es clave. Y como creo recordar que os dijo ayer Mark, la pauta de Dow, ¿de acuerdo? Que no sé si hay muchos de vosotros que conocéis la teoría de Dow, pero en la pauta de Dow que nos explica pues, los movimientos del precio, en ese sentido, bajo las conductas de impulso y corrección. ¿De acuerdo? Impulso y corrección, ¿lo veis? ¿No? Impulso y corrección. Siempre más o menos actúa de la misma manera el precio, ¿no? Y si buscamos anticipación en la primera corrección bajista, ¿no? Que como vemos, pues forma el primer mínimo decreciente, estamos anticipando el patrón, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, pero somos capaces de ceñir más el stop loss, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengáis en cuenta que cada estrategia tiene su qué, ¿no? Porque no todo vale, pues para lo dijimos otro día, para los índices, divisas, acciones, depende, ¿no? No todas las estrategias valen para todo ni le podemos dar a todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas estas tipos de operativa, ¿no? La podemos llevar a cabo dependiendo un poquito del mercado en el que nos estemos moviendo. La gran mayoría de pautas las operamos así, porque entendemos los movimientos en tendencia, pues en ese sentido, como decía, como posibles impulsos y correcciones, ¿no? Y por eso actuamos en consecuencia de ellos. Impulso, corrección. Entonces, como podéis ver aquí, además os lo he puesto en la presentación, tenemos el solapamiento entre un mínimo decreciente y el máximo relativo anterior, ¿de acuerdo? Máximo relativo anterior, el solapamiento pasa a ser resistencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde esperamos el contraataque bajista en resistencia, porque lo que hablamos el otro día es muy importante. Tenemos que tener muy claro lo que hablábamos, pues, lo teníamos por aquí, ¿no? Lo que hablábamos de los compromisos emocionales débiles. Los compromisos emocionales débiles tenemos que tener en cuenta que es donde, como bien decíamos el otro día, hay máximo riesgo y máxima oportunidad a la misma vez. Entonces, en este sentido, tenemos que tener muy claro cómo operamos cada tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, nosotros la gran mayoría de pautas las operamos así. La teoría de Dow es importante para nosotros. Porque básicamente pues hay muchas de las pautas de operación que hacemos que se basan en dicha teoría, ¿no? Entonces, entendemos los movimientos en tendencia, ¿de acuerdo? Como impulsos y correcciones y actuamos en consecuencia para atacarlos. Voy a ir parando cada vez que pase la slide porque, según lo entendido, no se me oye bien cuando la paso. ¿Me escucháis bien ahora? Podéis ver la slide correctamente, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que le llamamos pues una operativa en arranque, que es lo que hacemos mucho en Black Bear. Como vemos en esta slide, que es la siguiente, lo cierto es que podemos ver en el gráfico de la derecha, ¿de acuerdo? Como más o menos, como ya lo habíamos visto otro día, pero quiero que veáis bien lo que viene siendo los puntos en los que nosotros tomamos las decisiones y por qué tras una pauta determinada, ¿no? Como podemos ver, os decía, en el gráfico de la derecha tenemos pues un riesgo, un RR, un rentabilidad riesgo 1-1. Esto es normalmente cuando vamos a operar confirmación de patrón y objetivo en función de pauta chartista. Lo que os decía, vemos algo y lo tenemos que atacar. Entonces, utilizando el modelo de contraataque, ahí sí que vemos de qué manera el precio, cuando hace el test, ¿no? de buscar, nos permite, como decíamos antes, anticiparnos en movimiento y buscar en esos puntos de pullback pues la anticipación. Entonces mejoramos de esta manera los ratios de rentabilidad-riesgo, que es lo que vemos en el ejemplo de la izquierda. Estos ejemplos yo creo que básicamente nos dejan clara una idea, ¿no? Que aunque sea redundante,
es así, que tenemos que tener muy clara. El trader es un estratega, lo dije el otro día y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no? No se trata de adivinar el precio exacto de entrada, sino de saber canalizar los movimientos del mercado, ¿no? Con la idea clara de gestionar los riesgos, como dijimos el otro día, y el capital a través del money management, y saber identificar el botín, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que queremos sacarle al mercado. Por eso no ilimitamos las pérdidas y sí ilimitamos los beneficios. Yo creo que la aspiración viene pues determinada de muchas situaciones, ¿no? Como también nos explicó Marc ayer. Yo la verdad que he intentado estar un poquito en las sesiones que os dio para ver de qué manera también podía aportar otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay muchos de los conceptos que están evidentemente muy relacionados y que además nosotros evidentemente operamos básicamente con la misma mentalidad, ¿no? Porque llevamos muchos años operando juntos y todo es un consenso que tenemos, ¿no? Generalizado a través de nuestros fondos, ¿no? Que son los que operamos. Pues básicamente esta es una de las estrategias, creo que queda muy claro que el ratio rentabilidad-riesgo es diferente, ¿no? Aumenta y nos da una ventaja estadística que nos puede hacer, pues, sacarle más dinero al mercado, que al final es lo que buscamos y es lo que nos compete, ¿no? Hablando del riesgo, el otro día, ¿me escucháis bien, no? Hablando del riesgo el otro día, hablábamos pues de lo que entendía la academia por el riesgo, entramos en un plano, digamos, absolutamente teórico, ¿no? Que a cada activo le corresponde una unidad de riesgo, eso está muy bien. Pero ¿qué dijimos? Nosotros somos gestores y los gestores, digamos que están por encima de la frontera eficiente bajo una gestión activa. ¿Por qué? Porque generamos alfa. Entonces, vosotros, si estáis en este seminario, igual que habrá mucha gente que está interesada en gestionar sus activos, digamos que siempre tenéis que estar por encima de la frontera eficiente porque tenéis que ganar dinero, tenéis que generar alfa, como decíamos el otro día. ¿Esto lo recordáis? ¿Tenéis alguna duda en ese sentido? Lo que hablábamos, básicamente, viene siendo un poco de lo que comentamos el otro día, ¿no? El mercado eficiente consiste en la frontera eficiente. Pero ¿es eficiente el mercado? Evidentemente no es eficiente el mercado. Si no, os repito la frase de Warren Buffett que decía, estaríamos pidiendo limosna si realmente el mercado fuera eficiente, ¿no? Este concepto yo creo que nos explica de algún modo que para los seguidores de la teoría de carteras, el riesgo del mercado es precisamente la volatilidad. Y nosotros entendemos volatilidad por miedo. Es así, o sea, no hay más, ¿no? La teoría yo creo que defiende los conceptos, pues como bien sabéis, de beta y alfa, pero en ese sentido, ¿qué nos quiere decir, no? Que diversificando una cartera con la beta, mediante la gestión pasiva, esto ya lo hablamos el otro día, pero os voy refrescando la memoria, pues mediante la gestión pasiva deberíamos tener una rentabilidad riesgo en la línea con la frontera eficiente a largo plazo. Y la gestión activa, pues en este caso, posibilita la idea, ¿no? Ya por llamarla de alguna manera, de que podamos generar alfa, es decir, que podamos tener pues, resultados por encima de la frontera eficiente, ¿no? De la cartera eficiente. El ejemplo práctico, ya os lo dije otro día, comprar un IBEX, comprar mercado. Estáis comprando un IBEX, pues en ese sentido estaríais directamente en una gestión pasiva, porque compráis mercado. Cuando lo gestionáis, que es lo que vais a hacer, estamos hablando de gestores activos. Y es lo que es importante que tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, fenómeno. Pues vamos a seguir. Entonces, hablando un poquito del riesgo, ¿no? Sabemos que en Black Bear, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Entendemos miedo como oportunidad y como ganancias. Esto suena muy duro decirlo así, pero a más miedo, más ganancias. Repito la frase que os dije el otro día. La bolsa sube en escalera y baja en ascensor. Hay muchísimas oportunidades cuando hay miedo en el mercado. Y eso significa que los puntos extremos de clímax suelen ser propuestos por el miedo, si os fijáis, nunca por conductas económicas, lo que genera pues oportunidades de inversión y lo que nos genera oportunidades de hacer trades bueno, que nos han llevado evidentemente a tener buenas rentabilidades en nuestras carteras, ¿no? El otro día hablábamos pues del lapsus de mercado que podéis ver aquí, ¿no? Eso es el Dow, no estamos hablando de que es un IBEX.
Evidentemente mover un IBEX así también sería una barbaridad, pero estamos hablando de un índice brutalmente fuerte y brutalmente capitalizado. Entonces tenéis que ver que hay lapsus de mercado y tenemos que entender esos lapsus como una oportunidad, ¿no? El otro día hablábamos también, nos preguntabais por indicadores, ¿no? El ATR, en ese sentido, lo tenemos aquí, pues es un buen indicador de volatilidad, ¿no? Nos permite, yo creo, adaptar nuestros modelos de gestión monetaria al miedo. Es un poquito lo que quiero que entrelacéis, ¿no? La oportunidad psicológica del mercado con los modelos de gestión que tengamos. ¿Qué significa esto? Pues que sabemos determinar nuestro algoritmo de gestión monetaria al miedo del mercado. Lo sabemos conjugar para sacar provecho de ello. A más miedo, pues tamaño de posición más reducidos y stops más alejados, porque hay más volatilidad, ¿no? Para dar oxígeno al precio en lo que viene siendo, pues, ¿cómo decirlo?, su proceso de desarrollo. El otro día lo mantenía. Nosotros gestionamos la pérdida. ¿Quién nos da la ganancia? El mercado. Paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los indicadores que utilizamos es el Average True Runs, que viene siendo pues el ATR. Lo tenéis en casi todas las plataformas de una forma muy sencilla y pues os va a servir un poco para medir, digamos, lo que viene siendo la volatilidad. Y sobre todo también tenéis el VIX, el índice de volatilidad, que le llamamos el índice del miedo, que es el índice que nos mide pues cuánto miedo hay en el mercado. Es importante que tengáis en cuenta estos parámetros, sobre todo pues porque la volatilidad es un concepto muy básico en el mercado, que lo tenéis que llevar muy por la mano y sobre todo para eso, como os decía, cuando hay esa volatilidad tenéis que reducir los tamaños de las posiciones, ¿de acuerdo? Hay que hacer una gestión del money management más severa y alejar un poquito más los stops. ¿Por qué? Porque si no os van a saltar continuamente. Por ejemplo, lo hemos visto en las divisas, lo hemos visto también en volatilidades más elevadas de acciones, en determinados mercados. Entonces tenéis que saber, como os dije el otro día, en qué mercado estamos operando y la coyuntura que tiene ese mercado. Entonces ahí le vamos a dar más o menos oxígeno al precio. Repito, para que se desarrolle y para que evidentemente el desarrollo de tal precio nos dé un beneficio operativo, que es lo que buscamos. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? Es que solo me contestáis algunos, entonces yo intento que ninguno tenga ninguna duda, porque al final, bueno, ya sabéis que la presentación la vais a tener y me vais a tener a vuestra disposición por si tenéis cualquier tipo de duda, yo encantada, pero ya sé que a veces uno lo tiene que decir rápido porque tenemos el tiempo que tenemos, pero no os preocupéis si no os queda claro del todo hoy que nosotros estaremos del otro lado el tiempo que haga falta, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir con el concepto del riesgo, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, ¿de acuerdo? Vamos a llevar un poquito más de un plano operativo, ¿no? Aquí lo tenemos en gráfico, lo veis perfectamente, ¿no? Eso es el DAX. Entonces, vamos a utilizar el ATR, ¿de acuerdo? Para sacar, bueno, una ventaja estadística, que es lo que hablábamos siempre, ¿no? Entonces, como podemos ver en el gráfico del DAX, aquí lo tenemos, pues las oportunidades que nos marca el ATR, yo creo que en esto nos permite determinar el movimiento en dinero del índice. Siempre decimos una cosa, no tenéis que monetizar. Pero cuando me refiero a que no tenéis que monetizar, es que no tenéis que pensar en el beneficio, monetizar una operación, porque si no os vais a bloquear. Pero ojo, hay momentos en los que sí que vamos a monetizar, y es monetizar operativamente. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes movimientos del DAX, están expresados en euros, como podéis ver, y en un día pues lo podéis ver, ¿no? Se puede mover 141 puntos, lo tenéis en el primer gráfico, ¿no? Esto, pues evidentemente es el ATR diario, ¿vale? Que nos marca. Entonces, en ese sentido, como sabemos que en un día se puede mover 141 puntos, si le asignamos 25 euros por punto, que es lo que nos ofrece pues, un futuro del DAX, nos indica pues que en el día se mueve 3.525 euros, como lo veis. Nada mal. Es decir, ahora vamos a un plano pues, más pequeñito, un plano temporal más pequeñito, y en 5 minutos el DAX se mueve en cada vela 125 euros. En ese sentido nos indica, de algún modo, pues lo que hemos venido determinando en nuestros algoritmos, ¿no? La escala temporal reducida. ¿Qué nos hace? Pues nos permite asumir riesgos que en gráficos diarios serían exorbitados, por decir de alguna manera, ¿no? Yo creo que la clave está en saber determinar el momento
el momento de mercado es fundamental. También creo que fue algo que comentasteis ayer. Y por otro lado, si pensamos a la inversa, pues el dinero está en dejar que las cosas sucedan, ¿no? Y tener la suerte, yo creo, de encadenar una sucesión de velas diarias, ¿no? Puede ser algo fantástico. La verdad es que nosotros vivimos obsesionados con las escalas temporales porque esto que veis en gráfico es lo que realmente intentamos hacer continuamente. Sacar partido de entrar en escalas temporales y salir en escalas temporales de más largo plazo, que es realmente, hombre, si pudiéramos entrar con un zoom perfecto de una escala temporal reducida y salir con un zoom menos reducido en una escala temporal grande, quiere decir que la tendencia se ha dado y nos ha dado mucho dinero. Es una de las obsesiones de los traders, las escalas temporales, y la verdad es que a mí me ocupa y me compete mucho tiempo porque, ¿cómo diríamos? Es como que siempre estamos intentando jugar con eso para sacarle más rentabilidad al mercado, que al final, repito, es para lo que estamos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Fenómeno. Pues entonces, llegamos a lo que viene siendo la rentabilidad, ¿no? Como decía, es lo que nos compete, ¿no? En ese sentido, pues como podéis ver, creo que lo explicamos bastante detallado, ¿no? Con las flechitas y lo tenéis bastante detallado para que cuando lo tengáis en casa lo podáis ver bien. Pero lo que os explicaba lo hemos reflejado aquí, ¿no? En lo que viene siendo, pues, los dos gráficos, ¿no? Vemos aquí, en el gráfico de la izquierda, como podéis ver, un doble suelo horario, ¿de acuerdo? Y tenemos divergencia alcista en RSI, que es otro indicador. Entonces aquí vamos a buscar el martillo que vemos, lo veis, ¿no? ¿Lo veis correctamente? Aquí hay un martillo que nos indica, se ve muy pequeñito, está en la parte baja, ¿no? Donde tenemos el zoom, que hay un contraataque alcista en un soporte clave que nosotros analizamos como chartistas. ¿Qué tenemos en el gráfico de la izquierda? Riesgo de 81 puntos, ¿de acuerdo? Rentabilidad de 81 puntos, lo que se traduce en rentabilidad riesgo 1 a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Gráfico de la derecha. Buscamos un objetivo, pero mantenemos el stop. Es decir, afinamos la entrada en 5 minutos, en un gráfico de 5 minutos. Tenemos un riesgo de 20 puntos y una rentabilidad de 154. Entonces estamos hablando de una rentabilidad riesgo 8-1. Esto es lo que os tiene que implicar cada día, buscar esto. Porque ahí es donde tenéis la ventaja estadística. El hecho de pasar de una escala temporal superior a otra inferior, pues nos permite proponer un 8-1 de rentabilidad riesgo en vez de un 1-1. La situación es la misma, el suceso es el mismo, el análisis es el mismo, no cambia nada, excepto nuestra conducta y comprender que la manera que tenemos de disponer nuestras piezas es clave para determinar un resultado final que nos favorezca más. Esto es un concepto de escalas temporales y utilizar nuestra picardía para que nuestra rentabilidad sea mayor que nuestro riesgo. Evidentemente la teoría es muy fácil y ahora cuando me escucháis decís, bueno, sí, está muy bien, ya, pero ¿cómo lo llevo a cabo? ¿No? Es complicado, pero si buscáis patrones, como decía, por ejemplo, en entradas de escala más inferior, perdón, más inferior no se dice, pero inferiores, ¿no? De escalas temporales inferiores más reducidas, es en ese sentido es lo que buscamos, ¿no? Que luego, pues, tengamos un riesgo menor y la rentabilidad, como veis, que aquí lo dicen, una reducido el riesgo, solamente que una cosa, ganar. Afinemos ese riesgo. Entonces, Víctor nos dice si utilizamos un análisis top-down. Absolutamente, siempre lo utilizamos y además muy importante, ¿no? El otro día hablábamos también de analizar, no solamente de este tipo, sino de analizar pues ¿cómo te diría? La amplitud de ese mercado. La amplitud de mercado nos da muchísimas vías operativas, nos abre la mente a decir cuáles son los sectores fuertes, los sectores débiles, vamos a comprar fortaleza, vender debilidad y saber dónde estar en cada momento. Porque la selección de valores es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Si sabéis dónde posicionaros, luego solo queda una cosa, gestionarlo. Y no vais a fallar, estoy convencida. Podéis equivocaros, limitamos la pérdida y si las cosas suceden del modo que no habíamos previsto, nos vamos. Es así. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora?
Vale. Bueno, pues llegamos a uno de nuestros algoritmos, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo desarrollar algunos algoritmos, algunas estrategias, y la verdad que os voy a confesar que hay veces que sentimos este tipo de operativas como algo muy nuestro, ¿no? Porque nos ha costado mucho tiempo desarrollar y llevar a cabo de una forma casi automática mentalmente, ¿no? Creo que son buenos algoritmos para que nos den ventajas estadísticas y que además trabajamos mucho sobre ellos, trabajamos mucho. Repito, si tenéis alguna duda, no son fáciles de explicar en 5 minutos. Hay que pensar que nosotros damos cursos exclusivamente de esto, ¿no? Y si en algún momento hay que hacer otra sesión para que lo entendáis de una forma más concreta, luego Mark entrará, también la hacemos sin ningún tipo de compromiso, ¿de acuerdo? Pero bueno, le hemos llamado Black Swan porque, bueno, nos ha gustado, ya sabéis que nosotros nos llamamos Black Bear, y a todas las estrategias le ponemos un nombre normalmente muy freak y nos gusta, pero bueno, es básicamente nuestro algoritmo de gestión monetaria, ¿de acuerdo? Entonces se compone de diferentes etapas y en ese sentido pues la verdad que tiene su esencia en Jesse Livermore. Yo creo que fue cuando recordamos aquella frase que os decía antes, ¿no? Que decíamos que si las cosas suceden del modo previsto, compramos más. Y él decía también que si las cosas suceden del modo que no habíamos previsto, nos vamos, ¿no? Empezamos a pensar en esta afirmación, creemos que es muy acertada, ¿no? Entonces empezamos a analizar las etapas, ¿no? En las que teníamos, como podéis ver aquí, tenemos diferentes tipos de etapas, ¿no? Y la primera etapa pues consiste en determinar las unidades, ¿no? Las unidades pues se calculan mediante la volatilidad del mercado, utilizando el concepto de dos ATRs. Antes hemos visto el ATR, el indicador, pues ahora lo vamos a utilizar para la operativa, ¿no? Entonces, en este sentido, calculamos el ATR, que por ejemplo en el euro dólar, en ese sentido, pues como podemos ver, el euro dólar es algo que opera casi todo el mundo y creo que os puede servir. Es de 10 pipos, ¿no? Y lo multiplicamos por 2 ATRs. Entonces, para calcular las unidades que componen cada lote, tenemos que dividir el riesgo que consideramos estimado, por ejemplo, por 100 euros, ¿vale? Es una cantidad que, bueno, que es lo que estimamos, ¿no? Y lo dividimos entre 2 ATRs. En el supuesto concreto, pues serían 20 pipos, ¿de acuerdo? 20 pips. Esto nos da un lote de 150.000, ¿de acuerdo? Que están expresados en unidades. Entonces, hasta aquí, ¿claro? Vale. Es importante, ¿eh? Por eso voy un poquito lento porque quiero que lo tengáis más o menos claro. Entonces, el segundo paso es calcular las deltas, ¿de acuerdo? La delta es un concepto pues que lo creó un trader americano que seguimos mucho, que se llama Ryan Jones, ¿no? Y él nos enseñó pues a adaptar el posicionamiento en el mercado, ¿no? Y entonces lo hacía mediante los movimientos del propio mercado. Entonces, en series negativas de resultados, lo que hacemos es reducir los riesgos y los incrementamos en los movimientos expansivos de nuestros resultados. Esto, para que lo entendáis, lo hacemos mediante el drawdown, que se le llama, ¿no? La delta se calcula mediante esto, mediante el drawdown, es decir, sabiendo nuestra peor racha de pérdidas, lo utilizamos. Entonces, este dato implica necesariamente tener actualizado siempre nuestro reporting operativo, lo que hablábamos el otro día, el plan de trading, todo bien anotado para que sepamos en cada momento cuál es nuestra racha de aciertos, cuál es nuestra racha, digamos, de pifiadas operativas, que las tenemos. Entonces, y en el sentido de que cuando tenemos actualizado pues nuestro report operativo, por llamarlo de alguna manera, lo calculamos el momento de máxima pérdida. Por ejemplo, para que lo tengáis claro en un ejemplo, si nuestra racha negativa, por ejemplo, suponemos que ha sido de 20.000 dólares, ¿vale? Lo veis aquí en la presentación, el drawdown de 20.000. Bueno, aquí ponemos euros, pero pueden ser dólares. La delta consiste en aplicar un multiplicador, por ejemplo, el 70% de la serie de máxima pérdida, es decir, 14.000 dólares, 14.000 euros, y una vez conocida la delta, pues ya somos capaces de asignar las unidades calculadas, ¿no?, a nuestro trading. ¿Lo veis aquí? Entonces,
Fíjense que el modelo, pues yo creo que responde al criterio bipolar que explicaba el otro día Marx, si mal no recuerdo, ¿no? Y sobre todo, bueno, él lo explicó más a nivel operativo, yo lo expliqué un poco más a nivel psicológico, porque diría que es un modelo humilde, ¿no? Cuando tenemos pérdidas, tenemos que serlo. Y también es un modelo que nos permite ser ambiciosos cuando tenemos ganancias, ¿no? Entonces adaptamos el tamaño de la posición a circunstancias reales de nuestra operativa y no a condicionamientos de mercado. Tenemos que tener muy claro, no solamente el hecho de que nosotros, Rodrigo, básicamente para que lo entiendas, es simplemente que nosotros lo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que saber cuál es nuestro drawdown, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis, en la tabla de la derecha, ¿de acuerdo? Calculamos el dimensionamiento de la posición a través, pues, del doble concepto, ¿no? Primero, en una situación normal, entramos, como decía al principio, ¿no? Con una unidad compuesta de 150.000 dólares, como hemos calculado en la etapa 1, que es lo que habíamos hablado. Entonces, seguidamente, si determinamos un movimiento de swing en tendencia, apoyamos la posición, ¿de acuerdo? La posición ganadora, con una segunda entrada, que podría ser en compra de continuación o bien en breakout, si hemos conseguido entrar en un arranque a la contra, que es lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Entramos a la contra. Entonces, en este sentido, la tercera y cuarta entrada, como veis, vamos acumulando lotes, ¿de acuerdo? Ahora voy con las preguntas, ¿de acuerdo? Pero dejar que termine porque el concepto, si no lo termino de explicar, es difícil que lo entendáis así, ¿no? Entonces, hacemos una tercera y cuarta entrada que en ese sentido la podemos proponer mediante la asignación de 2 ATRs de movimiento a nuestro favor, en escalas temporales superiores o bien pues mediante compras de continuación, del tipo que ahora Marc os va a enseñar, porque vamos a llevar ¿cómo deciros? Este concepto teórico lo vamos a llevar a la práctica ahora y lo vais a ver muchísimo más claro. De esta manera, fijaros, yo creo, cómo le damos el sentido que tiene que tener el trading, que es apalancar los beneficios, ¿no? Somos capaces de arrancar de posiciones con niveles de riesgo del 0,30%, ¿de acuerdo? En el ejemplo, pues lo tenemos aquí, ¿no? 150.000 para, ¿cómo deciros? Para que si arranca la tendencia podamos incrementar los tamaños de la posición hasta un total de 2.400.000, que lo tenemos aquí. ¿Lo veis en el total, a la derecha abajo? En el hipotético caso que la tendencia sea favorable, pues los resultados van a financiar nuestro riesgo. Eso es lo que buscamos. Y nosotros ser agresivos en el momento que tengamos que apalancar los beneficios. Esto es trading. Es una partida de ajedrez. Yo creo que consiste en... es como si quisiéramos montar un puzzle enorme, ¿no? Hay años extraordinariamente buenos, hay años buenos, años malos, años regulares, como el que hemos tenido aquí, por ejemplo. Y yo creo que lo de años extraordinarios pues hace referencia, yo creo, a la posibilidad de maximizar nuestra ambición, ¿no? No cuando estemos eufóricos, más bien yo creo que cuando las condiciones del mercado son favorables a nuestro trading, que es lo que intento trasladaros, ¿no? Esto es lo que siempre tratamos de enseñar, hacer trading de verdad. Hay que asumir los conceptos y desarrollarlos cada uno en nuestros modelos, porque al final es muy importante. Ahora lo vamos a ver, ya sé que es complicado que explicado de esta manera lo entendáis, ¿no? Pero cuando lo veáis cómo vamos acumulando los lotes en función de las situaciones de mercado, es muy importante que lo que tengáis claro es que no todos los mercados son iguales, no todos los momentos de mercado son iguales, ni toda nuestra operativa va a ser igual, porque somos seres humanos. Tendremos momentos en los que nuestro drawdown será mejor, será peor, y en función de eso tenemos nosotros que llevar un plan de trading acotado a nuestra operativa. No es lo mismo un tipo de operativa para una persona A que para una persona B. Y esto es un concepto que tenéis que entender. Por eso siempre os digo, y os dije el otro día, que tenéis que tener un filtro a lo que seguís, a los soplos operativos, a la información de mercado.
porque no todas las circunstancias, tanto personales como de mercado, son las mismas. Entonces, el modelo Black Swan lo que nos permite es que en función de nuestro drawdown, nuestro estado anímico, anímico me refiero psicológico, mejor dicho, y la coyuntura de mercado, lo que podamos hacer es sacarle más partido al mismo, eso sí, dentro de nuestros parámetros operativos. No sé si me entendéis. ¿Hay alguna duda? Ahora veremos exactamente cómo llevar esto a la operativa, pero me refiero al concepto, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda de esto a nivel de concepto? Vale, básicamente tenemos, como os decía, ¿no? Muchas formas de operar el mercado, ¿no? Hemos hablado del Black Swan, que ahora lo vamos a ver operativamente en la práctica. El Black Eagle, ¿de acuerdo? Es otro de los sistemas que tenemos. Y básicamente lo que nos explica es un concepto relaciono, tanto teórico como práctico como psicológico. Hay que mezclar un poco todo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Pues lo que podemos leer aquí, que pocas decisiones de trading marcan la diferencia, que incrementamos el riesgo únicamente en los movimientos en los que tiene sentido estar, que el dinero está en el mercado y está en nuestras manos ir a por él. Es que aquí lo dice claramente y son reflexiones que nos ha llevado mucho tiempo entender, que parecen sencillas, pero que no son tan fáciles de llevar a la práctica, ¿no? Como podemos leer, el riesgo es incuestionable. Partimos de posiciones limitadas, de lo que os decía antes, y la selección de valores es clave. Hay que buscar mercados líquidos y moderadamente volátiles. Tenemos que saber dónde está nuestro dinero. Si somos capaces de controlar eso, todo va a ir bien. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ahora vamos a ver también el sistema Black Eagle, que lo vamos a llevar a la operativa. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, en ese sentido, pues compras de arranque. Ahora lo vamos a ver. Creo que esta parte de la operativa la tenemos que ver en gráfico y como veis, pues vamos pum, 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 por la parte de abajo buscando a la contra, entrar a la contra. Como dice aquí, operamos a la contra en rango, financiando apalancamiento en fuga. Solo se rompe en un punto la fuga. Solo hay una fuga, ¿la veis, no? Pero en el movimiento, en el rango lateral lo que hacemos es buscarla y limitamos. Entonces, cuando rompe, doblamos el lote en fuga, que es lo que os comentaba antes. La anticipación, stop a mitad de rango y ya no perdemos dinero. A eso nos referimos con anticipar. Y luego compras de continuación. ¿De acuerdo? Que las compras de continuación son cuando ya hay tendencia. Las compras de arranque las buscamos cuando hay un mercado en rango, cuando hay un rango lateral. Entonces, como podéis ver aquí, directamente las compras de continuación, seguimos el movimiento direccional, apalancando la idea ganadora, porque si las cosas suceden del modo que habíamos previsto, compramos más. Es decir, aquí lo dice, perseverar en la idea. Apalancamos la posición, capturando los giros. Tenemos que apalancar beneficios, no podemos apalancar las pérdidas, que es lo que la gran mayoría de gente que empieza en el trading hace. Repito, sé que los conceptos se entienden, pero llevarlo a cabo es complicado. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos un rango lateral, Europa, lateral, 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 no teníamos a niveles que no salía de ahí. ¿No? Pues ¿qué buscamos nosotros? Aparte de la paciencia, hoy de hecho he publicado en mi Twitter, lo podéis ver, un análisis en el que realmente hablamos de cómo está el mercado y decimos lo que hacemos operativamente en el mercado y cuál es nuestra estrategia psicológica para el mismo. Entonces tenemos que ser muy pacientes. Esto que veis aquí en el rango lateral, eso es ser paciente. Buscar la oportunidad y estar dentro de la fuga cuando la fuga se suceda. Porque, señores, no nos equivoquemos. No vamos a entrar en el mercado una sola vez y vamos a tener la suerte de que haya una fuga, haya un breakout. Es muy difícil conseguir eso. Si lo conseguimos va a ser suerte. Y la suerte es para los cobardes, no para nosotros. Agarrarse a eso nunca es una buena idea. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo muchas veces y llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Neftali nos pregunta, ¿cómo veis la salida a bolsa de Horizon y la entrada de Merlin en el IBEX? Bueno, luego lo hablamos cuando terminemos la teoría. La verdad es que nosotros seguimos mucho lo que viene siendo la actualidad del mercado. Y además, como os decía, tenéis nuestros análisis de una forma totalmente gratuita
o nuestros artículos de opinión, que por eso los podéis tener directamente en nuestros tweets o directamente pues en este sentido, como decía antes, en nuestros análisis. Pero bueno, vamos terminando con el sistema. Y básicamente esto lo vimos el otro día, ¿no? En el sistema Black Eagle lo vimos, sé que lo vimos de una forma bastante rápido, pero ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la práctica en el gráfico. Con nuestro Black Eagle lo que buscamos, ¿de acuerdo? Es en el primer setup, buscamos el arranque a la contra, que es lo que hemos visto en la slide anterior, y con el setup 2, que es decir, con la segunda entrada, doblamos la posición en breakout, es decir, cuando está la fuga, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? El segundo paso, el stop loss, de toda la vida, el stop loss lo tenemos que poner y lo ponemos a 2 ATR sobre el precio de compra. Esto que veis aquí, grabároslo, ¿vale? Es un sistema que lo podéis utilizar, es súper sencillo y que creo que además os va a servir. El stop loss, 2 ATR sobre el precio de compra, ¿vale? El money management lo hacemos a través del sistema Black Swan, que es lo que hemos visto en la tabla que ahora vamos a llevar a cabo. Marcos lo va a enseñar ahora con el Excel, vamos a entrar en el mercado para que lo veáis cómo lo hacemos, ¿vale? Pero básicamente es el tercer punto. Primero hay que saber cómo entrar. Punto número 1, ¿cuándo entrar? Punto número 2, ¿cuándo doblar? El setup 2 del punto número 1. Punto número 2, el stop loss. ¿Dónde lo pongo? Es que esa es una de las preguntas que se hace todo el mundo cuando empieza la bolsa. ¿Dónde pongo el stop loss, no? Si lo pongo muy ajustado me salta, entonces pierdo el dinero. Claro, 2 ATR sobre el precio de compra. 2 volatilidades, calculamos la volatilidad, ¿de acuerdo? Y 2 ATR sobre el precio de compra. A través del Money Management, lo que hacemos es gestionar bien lo que viene siendo la posición y luego el stop break even. No arriesgamos capital tras setup 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente apalancamos beneficio cuando ya estamos ganando dinero. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y por último, utilizamos el parabólico SAR, que es un sistema de salidas para el profit. El parabólico SAR, pues quizás nos hace salir de la mitad de la posición, quizás nos hace salir de toda la posición. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿me escucháis bien, no? Es que acabo de mover la presentación y no sé si me escucháis. Básicamente, lo que tenemos que tener muy claro es que nuestra actitud frente al mercado tiene que tener una gestión muy exhaustiva detrás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos condicionar por el precio, nos dejamos condicionar, por ejemplo, pues ¿cuántas telefónicas compro? 1000. 1000 te lo dice el que tiene una cuenta de 100.000 y el que tiene una cuenta de 1000. Por deciros un ejemplo, el ratio no nos da, pero ya me entendéis. O sea, cualquier tipo de cuenta, el de 1.000.000 o el de 100.000, te dice compro 1000. No seamos aleatorios en el mercado. Compro 487 porque el nivel de mi cuenta es este. Pongo un stop con 2 volatilidades porque mi nivel de operativa es este. Tengo este drawdown, entro aquí. No puedo tener más de 5 posiciones abiertas en un mismo día. No puedo arriesgar más del 1% del capital en la operativa general. ¿De acuerdo? Tenéis que tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque, repito, no todos los mercados son lo mismo, no todas las personas son las mismas y no todas las coyunturas son las mismas. Entonces, si queréis ser buenos traders, tenéis que saber dónde está vuestro dinero. Lo he repetido por activa y por pasiva. Si no sabemos en qué selección de valores tenemos nuestro dinero y estamos absolutamente descontrolados en el mercado, repito, descontrolados en el tamaño de la posición, descontrolados en el sector, en las industrias y en las acciones en las que estamos, descontrolados en que no sabemos si el euro va a bajar, si el dólar va a bajar, qué va a pasar con el cruce euro-dólar, si va a llegar a la paridad, si no, no señores, tenemos que tener todas estas vías controladas. Todo afecta en el mercado. Y con esto no digo que estemos enfermos continuamente detrás del mercado, porque muchas veces se creen que nosotros estamos 24 horas enganchados. Y sí que es cierto que no 24, pero casi, pero porque también nosotros nos dedicamos en un plano profesional. Pero ustedes, si quieren llevar a cabo una operativa, digamos, de una gestión personal, estas variables las tienen que tener controladas. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Víctor nos pregunta si los sistemas Black Eagle y Black Swan sirven para cualquier activo y cualquier escala temporal. No, ahora lo vamos a ver. El Money Management sí, pero tenéis que diferenciar Money Management de acuerdo de entradas en el mercado. Todo está relacionado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Lo vamos a ver operativamente, ¿de acuerdo? Dos volatilidades, Rodrigo, ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Pero ayer Marc os lo comentó, si mal no recuerdo. Vamos a dar una pincelada de un poco, ver más o menos, reunir todas estas ideas operativas en gráfico. Sé que ya estamos fuera de tiempo, os pido todas las disculpas del mundo por el incidente que hemos tenido, porque además a mí me encanta hablar y además que quiero decir que no me gusta que os quedéis con ninguna duda y sé que voy parando y soy muy pesada en este sentido, pero es muy importante que tengamos los conceptos del mercado importantes. Quiero que hoy os vayáis, aparte de viendo cómo llevamos las estrategias a cabo, quiero que hoy os vayáis con la idea de que esto que tenéis aquí, jamás os haga presos del mercado. Estos sesgos emocionales los vais a tener controlados con lo que os estamos explicando. Así que vamos a llevarlo a cabo. Rodrigo nos pregunta si está en rango, cómo hacer arranque en contra. Ahora lo vamos a ver y sobre todo, lo más importante, no podemos permitir que la tendencia nos descapitalice. Tenemos que aprovechar la tendencia para financiar nuestras operaciones. Ahora lo vamos a ver. Doy paso a Marc, ¿de acuerdo? No sé si le podéis dar paso a Marc para que él directamente ya abra el gráfico. Quiero que lo veáis en real y sobre todo, si tenéis cualquier tipo de duda, me podéis contactar vía email, podéis contactarme fuera de este seminario, que estaré encantada. Y ha sido más que un placer pasar este rato con vosotros, pero vamos a ver directamente junto a Marc, le doy el paso, esta estrategia operativa en directo, que creo que al final es lo más importante, cómo entramos en el mercado. Gracias. ¿Sí? Bien, venga, vamos a trabajar. Básicamente, no entraremos más en el detalle de la teoría porque lo tenemos todo muy claro y ayer os explicaba que básicamente todo lo que significa lo que estábamos viendo en lo que es las escalas temporales, etcétera, 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 ¿vale? Fijaros cómo los gráficos, y disculpar que no utilice MT4, pero lo teníamos cargado en el otro ordenador. Bueno, nos va a servir esta plataforma gráfica que sin ser operativa, pues para explicar lo que pretendemos nos va a servir, ¿vale? Así no tenemos ningún tipo de problema de audio. Fijaros que ayer hablábamos del oro, que tenía una pauta parecida. Las pautas, los triángulos ascendentes son pautas de continuación y si bien es cierto que normalmente continúan movimientos alcistas y que estos puntos de resistencia significa que junto con los mínimos crecientes el precio está subiendo con fuerza y está aguantando, la teoría de Elliott nos explicó también que es cierto que a veces los triángulos ascendentes también continúan tendencias bajistas, ¿vale? Y es muy importante también que las pautas, ¿veis? Los triángulos tienen que romperse en 2/3 partes de todo lo que sería el triángulo. Esto quiere decir que si extendemos el patrón y extendemos las líneas, ¿veis? Tenemos que dividir más o menos por 3 y se rompe justo en 2/3 partes del patrón. Esto lo valida. Si hubiese durado más, ya no sería una pauta triangular, porque aunque visualmente lo aparente, no lo sería, ¿vale? Entonces el sistema Black Eagle lo que trata de hacer es buscar básicamente un arranque al contraataque. ¿Y cuánto sería el arranque al contraataque? Ayer vimos el oro, ¿no? Hoy fíjense que estamos en una parte muy parecida, ¿no? Entonces el tema es que si ahora lo que pretendemos es intentar capturar, por eso a la pregunta de los espacios temporales, pues siempre la respuesta es muy ambigua, ¿no? Porque claro que funciona en todas las escalas temporales, porque realmente no es que el sistema funcione en una escala temporal, es que la escala temporal es un zoom que nos permite buscar la posición, ¿veis?, de rastreo del precio, ¿no? Y evidentemente estamos ahora mismo planteando una operativa para que el precio nos vaya a hacer un pullback pues a la zona de aquí, ¿no? Buscando el gráfico semanal, si no se ha distorsionado esta línea de tendencia, pues en torno al 1.1170, 1.12, ¿no? Este sería el nivel de choque y en el pullback pues intentar que el precio nos haga algo parecido a esto de aquí, ¿no? Con una posibilidad de mínimo decreciente. Aquí puede estar la operación, en este caso en el euro dólar, que como bien sabemos
pues en esencia es bajista, ¿no? Y que lo que estamos viendo es un pullback, no anula para nada el movimiento bajista. Entonces lo buscaremos en cortos, ¿no? Y la manera de hacerlo, aunque ahora no estamos en esa situación, pues quizás, igual que ayer, siguiendo el mismo esquema, lo podríamos buscar, como vimos, o bien en una pérdida en debilidad. De momento el precio nos marca un típico rango lateral, pero con máximos crecientes y mínimos crecientes. Esto es alcista, no podemos buscar cortos aquí. Tendríamos que esperar en la base de arriba, ¿vale? Siempre el choque al contraataque y luego continuamos las tendencias, ¿vale? Pero hoy vamos a incorporar otro concepto para no aburrir, y es que si cuando el mercado arranca en tendencia y el mercado es capaz de darnos una tendencia, como puede ser esta de aquí, que vamos a hacer un zoom, luego lo que buscamos en el modelo, en el Black Eagle, lo que buscamos básicamente es intentar, ¿veis? En estos movimientos que tiene el precio, fijaros, más o menos, en estos pullbacks que intentan buscar líneas de soporte, ya sean verticales o horizontales, lo que podemos buscar siempre es el arranque a la contra, intentar buscar en estos rangos el setup 1, luego en el pullback el setup 2 o en el breakout, y luego ir añadiendo en continuación acompañando el movimiento en tendencia, ¿vale? ¿Cómo podemos acompañar el movimiento en tendencia? Muy rápidamente. Hombre, muchas veces pensamos que los indicadores nos pueden ayudar, y nos puede ayudar, por ejemplo, si cogemos el gráfico e introducimos un estocástico, ¿no? Y lo podemos poner, ayer les decía, podemos desmontar los indicadores uno a uno, porque lo hemos hecho, ¿no? Y cogemos el estocástico, y el estocástico nos puede dar señales de continuación, ¿no? Y yo creo que ya es un input muy interesante coger nuestra plataforma operativa, como por ejemplo MT4, y empezar a buscar señales en un movimiento en tendencia, señales de venta. Fíjense, aquí tenemos una señal, aquí tenemos una señal, aquí tenemos una señal, aquí tenemos una señal. Buscamos cortos en una tendencia bajista, ¿no? Pero sí que es cierto que si la señal la marcamos en el gráfico, en el momento en el que nos da un cruce, que quizás lo podemos entender mejor si hacemos un zoom de situación, fíjense cuando nos da la señal el estocástico. Nos da la señal de cruce en este punto aquí, ¿no? Esto sería una señal de venta. Pero quizás en todo este trayecto el estocástico no nos ha dado señales de venta en toda esta caída del mercado, ¿no? Y normalmente nos da señales, fíjense, en este nivel de aquí. Si cogemos en lugar de un estocástico, entendemos la tendencia y buscamos simplemente líneas de aceleración, como esta de aquí, fíjense qué precisión en el Forex, lo que nos da el mercado es una aceleración, ¿ven? El precio gana aceleración, luego se desacelera para continuar el movimiento a un ritmo más desacelerado, y eso lo vemos uniendo los máximos. A mayor aceleración, más dinero se gana, pero también es cierto que más cerca estamos de la capitulación, lo podemos ver ahora en el petróleo, y luego el precio vuelve a ganar aceleración y nos vuelve a dar otro tramo acelerado. Claro, uno puede vender en los choques en las líneas de tendencia con mayor o menor aceleración. Esta línea de aquí será más ganadora porque es una línea principal y las líneas secundarias son menos ganadoras, ¿no? Por lo tanto, el uso de indicadores no tiene mucho sentido. Pero aún y así, si queréis, podéis utilizar un indicador que a nosotros nos ha ido muy bien, que es el de Rey. En el MT4 se llama Bull Power o Bear Power. El trabajo que haremos ahora ya nos lo dan hecho. Y lo que intentamos hacer es buscar siempre el movimiento contrario. Fíjense, si el precio está en una tendencia bajista, ¿vale? Lo que queremos es capturar el máximo momento alcista, es decir, el precio cae y buscamos un rebote, La teoría de Dow, impulso, corrección. Los alcistas se hacen fuertes, pero el que domina el mercado es el bajista. Por lo tanto, en un movimiento de alivio y esperanza buscamos el contraataque, es decir, los fuertes se hacen fuertes, ¿vale? Los bull, los toros. Entonces cogemos el indicador, insisto, en MT4 está muy bien porque tenéis el indicador ya, bueno, pues lo tenéis hecho, esto que estoy haciendo ahora, que básicamente es coger el Bull Power, le damos un estilo en histograma y eso es lo que ya nos da el MT4 MetaTrader 4, Bull Power o Bear Power, ¿vale? Entonces no hace falta hacer esto. En Pro Real Time sí, porque bueno, es un pequeño ajuste que hacemos para tenerlo mejor, ¿no? Este indicador es muy interesante porque básicamente lo que nos dice es que intenta capturar la máxima potencia alcista, normalmente en un nivel de sobreventa. Nos lo enseñó Alexander Elder, ¿no? Y lo que nos dice este indicador es
ideal para buscar señales de continuación y lo podemos utilizar en cualquier escala temporal. A partir de, yo creo, 30 minutos perdería ya fiabilidad, pero también puede funcionar, ¿no? Lo que nos dice este indicador básicamente es que en base a una media de 13 sesiones exponencial, que viene a ser la línea horizontal, ¿vale? Lo que buscamos es que los alcistas se hagan fuertes. Alexander Elder nos explicó una metáfora un poco sádica que asociaba esto como el nivel del mar y los alcistas ahogándose y saliendo a coger oxígeno. Y en el momento en el que cogen oxígeno suficiente, nosotros, como sabemos que el movimiento es de alivio y de esperanza, el sentimiento dominante es bajista, por lo tanto, el compromiso emocional es débil. Y ese compromiso de alivio y esperanza es una excelente oportunidad para contraatacar, porque el que domina el mercado es bajista, ¿no? Luego, un alcista tiene un compromiso emocional muy débil, su optimismo es muy moderado, viene de sufrir una debacle, ¿no? Y eso evidentemente a las primeras de cambio lo que hace es invertir el proceso operativo básicamente por una cuestión de dolor y arrepentimiento, ¿no? Básicamente lo que nos enseñó Elder en este indicador pues es a entender los indicadores, ¿no? Y si cogemos una media móvil de 13 sesiones, que es precisamente lo que Elder utiliza en su indicador, la ponemos aquí, ¿vale? Vais a entender muy bien el significado de un indicador y os vais a dar cuenta que no es necesario, porque Elder dijo, esto es una línea, una media de 13 sesiones, que me marca niveles de sobreventa sobre compra. Cuando el precio está por debajo de la media, el precio está sobrevendido. Y yo no puedo vender en un momento de sobreventa. Yo tengo que esperar que se corrija la sobreventa, que el estocástico vuelva a la parte de arriba o que simplemente se corrija la sobreventa como concepto, ¿no? Y fíjense cómo a partir de este punto de aquí, lo que pasa en la línea horizontal del indicador se refleja en la media. ¿Por qué? Ahí tenemos el cruce, ¿veis? Y es simplemente que este indicador lo que refleja es la diferencia entre la línea horizontal, que es una media de 13, y el máximo de la vela. Por ejemplo, la diferencia entre este máximo y la media es esta barrita, La diferencia entre este máximo y la línea, en la media, es esta barrita, ¿no? Y la diferencia entre el máximo y la media, ¿veis? Es esta barra, pero en sentido negativo. Luego, cuando los precios están por debajo de la línea de 0, significa que cotizan por debajo de la media de 13. Cuando la pendiente del histograma es positiva, significa que el precio está rebotando, pero no ha corregido la sobreventa. La corrige, según Elder, cuando cruza la media de 13 sesiones, ¿no? Y uno puede pensar, ¿y qué sentido tiene la media de 13 sesiones? Ninguno. Cada uno puede poner el parámetro que quiera, pero este es el parámetro que Elder utilizaba. Simplemente es experimentar y coger el que queráis, el que se adapte mejor a vuestro estilo, el que os sintáis más cómodos. En este sentido, la señal de Elder es muy rápida, es una señal que anticipa en 2 o 3 días, en 2 o 3 sesiones, en 2 o 3 velas el estocástico, por eso es mejor, no por otra cosa, ¿no? Y fijaros lo que nos dice la señal, nos dice la pendiente es por encima de 0, por lo tanto la señal se activa, ya somos vendedores, porque la sobreventa se ha corregido. ¿Cuándo venderíamos? Aquí no, cuando veamos que los alcistas pierden fuerza, es decir, histograma negativo. ¿Histograma cómo es? Positivo. Histograma negativo. Esto es la señal completa del operador es buscar una stop en el máximo de las 2 velas de giro y en el mínimo decreciente, ahí pondríamos un stop rastreo. Si el precio marca un mínimo decreciente, entramos cortos. ¿Hay mínimo decreciente? No. ¿Cómo es el histograma? Positivo. ¿Qué haremos ahora? Rastrear el precio. El stop se mantiene y lo que hacemos es poner un stop compra en el mínimo de esta vela, ¿vale? ¿Se activa? No. ¿Cuál es el stop? Sigue estando en el mismo nivel y lo que hacemos es rastrear el setup, ¿vale? ¿Qué hace el precio en este caso? En este caso se activa la entrada porque nos toca el nivel por los pelos y en la misma sesión nos salta el stop loss. Tenemos que ejecutar el stop. Pero el sistema, a pesar de la pérdida, nos sigue dando la oportunidad de momento. Ahí nos da otra oportunidad de entrada. Y seguimos el mismo esquema. El modelo, obviamente, no es siempre ganador. Nos da otra señal. El precio nos permite rastrear los mínimos. El setup sigue vigente. Entraríamos cortos con un stop porque el precio marca. Estaríamos dentro de la sesión. Que estemos dentro de la sesión, ahora lo que tenemos que hacer es decidir en qué punto ponemos el stop break-even y cómo gestionamos la salida.
la posición de stop break-even, por ejemplo, con el average to range, nos marcaría un nivel de volatilidad que en este caso sería 0,011, ¿no? Bueno, si sabemos que el ATR es 0,011, lo que tenemos que hacer es medir ese 0,011, más o menos esto, ¿vale? Y buscar simplemente un movimiento, ¿veis?, favorable más o menos a esta distancia. Si el precio nos da este beneficio, ya no perderemos dinero. El precio va marcando mínimos y ahí lo tenemos, en una zona de break-even. Ahí es discutible siempre en función de la posición de la vela. Si la vela es así, podemos darle una oportunidad, el stop hace su trabajo. Ahora el precio ya ha roto el nivel de soporte, reacciona en un martillo. Podríamos considerar utilizar el stop break-even. Podríamos considerar de bajar el stop en este nivel de aquí. Si bajamos el stop, este sería el nivel de protección de capital, más o menos, ¿vale? Y si el precio toca aquí, perderíamos 0. ¿Pero qué haríamos ahora? Vamos a suponer que ponemos el break-even y ponemos el parabólico SAR. El parabólico SAR nos marcaría la salida y nuestro trabajo ya no consiste en pensar, consiste en decidir. Como no hemos decidido salir por objetivos, vamos a suponer que limitamos la tendencia, esta línea que marcamos aquí nos va a marcar el beneficio posible y esta línea que no vamos a perder dinero. El precio continúa su camino y fijaros qué pasa con el parabólico. Esto es diario, pero como si fuera en un gráfico de 5 minutos. Bajamos la orden de stop, ¿no? El precio sigue haciendo su camino y el parabólico no nos da dinero. Aquí no nos da dinero porque el stop está por debajo. Y justo en este momento es cuando el parabólico empieza a darnos dinero. El stop lo movemos en este nivel y nos cargamos el break-even. Lo que estamos haciendo ahora es ganar, ¿veis? Estamos continuando entradas posiblemente anteriores, ¿no? Son entradas de continuación buscando swings, y en este caso, ya para terminar, fijaros cómo el parabólico nos iría dando dinero, iríamos protegiendo cada nivel en función del parabólico SAR y nos sacaría al mercado, ¿veis? El mercado es el que actúa, nosotros simplemente operamos, nos puede fallar una vez y en la segunda vez tenemos un beneficio, tendríamos una pequeña pérdida y un beneficio. Este beneficio iría a la cuenta y tener una serie de varias operaciones positivas nos permitiría, pues quizás, incrementar el tamaño de la posición si así las deltas nos lo permiten, ¿vale? No solemos actuar de esta manera hoy en día, solemos actuar, insisto, sin los indicadores, pero hemos llegado ahí gracias a entender esto. Fijaros que al final una media móvil nos indica la corrección en sobreventa, ¿no? Y uno piensa, ¿y por qué una media de 13 y no una media de 20, ¿no? Y al final lo que queremos simplemente es utilizar lo que es el precio, porque, y con esto termino, fijaros, si cogemos el FIBO y simplemente entendemos un impulso desde el punto que queramos, por ejemplo, desde este nivel, podemos buscar en los 2/3 el ataque, ¿entendéis? Y eso siempre es muy positivo. Los dos ATRs, yo he puesto el break-even en 1. Fíjate que si el ATR son 0,011, pues 2 ATR sería 0,022. Tú exiges un movimiento de 0,22 para ponerte corto, ¿no? En este caso, imagínate que hubiésemos actuado por ATRs y hubiésemos tenido la suerte de vender aquí y doblar en este pullback. El setup 3 y 4 es que cada 2 ATRs vendemos, ¿no? Y la venta es simplemente porque el precio pasa por ahí. Cada 2 ATRs vendemos y dejamos hacer, ¿vale? Es un concepto, todo esto va mucho más allá, pero me gustaría que os quede el concepto para que veáis cosas que os permitan avanzar en vuestro proceso formativo, ¿vale? Bien, creo que estamos in time. Creo que el tema del Black Swan, el cálculo de la posición lo tenéis en los vídeos, ¿vale? No tenemos ningún inconveniente en explicarlo, pero es muy fácil. El tamaño de la posición es simplemente que si tú, por ejemplo, tienes una acción de Telefónica y pones el stop a 9 euros y has comprado a 10, estás arriesgando 1 euro por cada posición.
¿no? Por cada acción de Telefónica arriesgas 1 euro. Pues tú piensas, si yo quiero arriesgar 10 euros, ¿cuántas acciones tienes que comprar? 10. Con lo cual, lo que tú quieres perder o arriesgar, por ejemplo 100 euros, dividido entre la pérdida por acción. Si son 10 pips, 10 pips. Si son 10 céntimos, 10 céntimos. Si son 100 dólares, 100 dólares, lo que sea. ¿Vale? Y así lo calculas. Y el Black Eagle sirve para todo, obviamente. De hecho, yo creo que gran parte de nuestro trabajo consiste en entender el mercado y cuando estamos operando, nuestro trabajo consiste en la estrategia, que es hacer mucha gestión monetaria, no análisis. El análisis es previo en el momento de la selección de valores, ¿vale? Bien, vamos a ir completando, nos hemos extendido por los problemas que hemos tenido. Os dejo nuestra página web, no sé si ahí tenéis cualquier tipo de modelo de contacto y sí que me gustaría comentaros que independientemente de que todas las preguntas que queráis hacernos nos las podéis hacer y podéis participar dentro de todos los programas que tenemos, pero sí que es cierto que dentro de los esquemas que tenemos hemos pensado que por el hecho de participar en este evento promocionado por Tutores FX y Tradeo, si alguien está interesado en formarse y quizás ver o al menos conocer la propuesta que nosotros tenemos, que creo que es muy interesante, tenemos una promoción en la cual hacemos un upgrade dentro de los modelos formativos. El upgrade consiste en pasar de un nivel a otro como cortesía por haber participado en este evento y luego, pues evidentemente, podéis participar gratuitamente en los servicios de análisis si os apetece y de esta manera ir comentando más cosas. Y, por supuesto, agradeceros a todos la asistencia y al equipo de Tutores FX que está